Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por permitir abrir tus escrituras, Señor. Ahora, Señor Jesús, sé tú hablándonos. Padre, pudiera ser que ya hemos escuchado estas verdades, pero si tú las mandas es porque quieres que entendamos bien tu palabra, Señor. Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sobre todo la mía, Señor, para poder tener la libertad de expresar tu deseo, de poder expresar, Señor, lo que tú quieres que escuchemos esta mañana, Señor. Que sea tu santo y precioso Espíritu poniendo los ejemplos adecuados, Señor, poniendo esa palabra que necesita nuestra vida, esa palabra que necesita nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 4, versículo 18 y 19. Dice la bendita palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos en este texto el ministerio del Señor Jesús cumplido en todas las áreas que necesita la vida de la persona, la vida de aquel que no ha escuchado de Dios, la vida de aquel que ha escuchado de Dios. Vemos cómo Jesús, cuando empieza a abrir sus labios, es porque ya se había cumplido el tiempo en que tenía que tomar su ministerio, el tiempo en que tenía que ejercer su ministerio. Acababa de bautizarse, ¿sí? Acababa de estar ahí en los bautismos de Juan, y él se tuvo que bautizar para cumplir la palabra, y posteriormente dice la Escritura que fue llevado a ser tentado por el diablo. Pero fíjate, antes de que llegara la tentación, él estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, en ayuno y en oración, buscando la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tenía que haber una preparación para lo que venía por delante. Y Dios siempre está preparando la vida de la persona, la vida del cristiano, porque sabe que más adelante van a necesitar esa palabra. Aquí el Señor Jesús fue tentado por el hambre, fue tentado por el poder, cuando el diablo le dijo: mira, si tú me adorares, todo el poder de este mundo, todos los reinos yo te daré. Mas sin embargo él no cayó. Él fue tentado, dile a Dios, tírate de allá arriba y que Dios te guarde. Pues escrito está, ¿no? Que no te iba a dejar caer. Mas sin embargo el Señor Jesús en ninguna de estas tres maneras cayó. Entonces Jesús, después de todo esto, estuvo lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo. Y fíjate, en el versículo 16 de este mismo capítulo dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjate qué interesante es esto, porque en ninguna otra parte vas a encontrar que el Señor Jesús entraba a las sinagogas a leer. No, Él entraba a predicar las buenas nuevas. Mas sin embargo aquí dice que entró a leer porque tenía el hábito de asistir a esa sinagoga. Él, me imagino que desde pequeño llegaba a esta sinagoga, era muy conocido, ¿sí? Y tenía el hábito de asistir a esta sinagoga. ¿Cuándo? En el día de reposo. Y qué curioso, en este día de reposo, como lo hacían ellos frecuentemente, no era un solo lector el que leía la Escritura, no era una sola persona el que leía, el que abría las Escrituras y las leía. Eran 7 personas diferentes. Y dicen los historiadores que el más importante era el sacerdote que leía. Posteriormente era un levita. Y de ahí tomaban a cinco personas de la sinagoga, de ahí que tenían la costumbre de ir muy frecuentemente a ese lugar, y los ponían a leer, 5 israelitas
que ponían a leer. No eran sacerdotes, no eran levitas, no. Eran 5 personas del pueblo que ponían a leer. Y Jesús fue uno de ellos. En esta ocasión fue Jesús uno de ellos, ¿sí? Entonces te digo, esta única vez que tú lo ves leyendo la Escritura, las otras lo vas a ver predicando, reprendiendo, ¿sí? Pero en esta ocasión tenía que hacerlo así, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, fíjate bien cómo empieza. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, todos los dones, todos los atributos de Dios estaban en la persona de Jesús. Estaba lleno del Espíritu, ¿sí? Estaban con Él, toda autoridad, todo poder. No como los profetas tenían por medida la autoridad, tenían por medida las cosas que Dios les daba. No, Él tenía todo. ¿Por qué? Porque Él había sido enviado. Él era el representante de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Era Dios mismo hecho carne, ¿sí? Entonces, pues todo esto lo podemos leer en un minuto, mas sin embargo no fue de un día para otro. Toda la preparación que ya te hablaba, cómo el Señor Jesús había sido preparado, bueno, pues aquí por ejemplo, del versículo 14 y 15 al versículo 16, había pasado un año aproximadamente de que él empezó el ministerio. O sea, tú lees el versículo 15 y luego te brincas al 16 y pareciera que todo fue corrido. No, había pasado un año aproximadamente, ¿sí? Ahora vemos a cuál obra fue llamado el Señor Jesús. ¿Cuál fue la obra a la que fue llamado? Y él mismo responde en el texto que leyó: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea, buenas nuevas. Y dice, a los pobres. Fíjate, pudieras preguntarte o pudiera venir a tu mente, entonces no eran para todos las buenas noticias, porque está diciendo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice. ¿Y los ricos dónde quedan? ¿Dónde quedarían aquellos hombres adinerados? ¿No eran para todos las buenas nuevas? Sí, Dios sabía que hay muchos que no iban a recibir la palabra. Isaías 66:2 dice que él miraría ¿a qué? Al pobre y humilde de espíritu. Y aquí el Señor no se está refiriendo a tu posición social, se está refiriendo a tu actitud, a la actitud que tú tengas y que yo tenga para recibir la palabra de Dios. Sí, él iba a mirar al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. O sea, cuando tú entiendes la verdad de tu condición, cómo estás delante de Dios, y la palabra te alumbra esa condición, te alumbra tu vida, tienes que preocuparte, tienes que temblar a esa palabra. Por eso dice, yo vengo a predicarle las buenas nuevas a los pobres. No es aquel que cree saber todo, no es aquel que se siente sabio. Eso yo ya lo sabía. O aquel soberbio que no quiere el consejo. No, a ellos no vino aquel que siente que necesita ser instruido por Dios para poder saber el camino verdadero. A esos vino el Señor Jesús, ¿sí? Y también dice, me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado. O sea, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A esos me ha mandado a consolarlos. ¿Y sabes por qué habla del corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién?
versículo 10 dice el mismo Jehová Dios contestando, dice yo, Él mismo. El único que conoce tu corazón es Dios. Y tú también sabes cómo andas, sabes cómo estás. Sabes si vienes hoy quebrantado, sabes si hoy vienes necesitado, sabes si hoy tenías la necesidad de escuchar la palabra de Dios, sabes si traes un problema. Dios lo sabe. Y el Señor Jesús dice, yo a esos vengo soy enviado a sanar a esos quebrantados, a esos necesitados, a consolar a aquel corazón que necesita consuelo. ¿Por qué? Porque sabía las tendencias del corazón. Y Dios lo sabe. Mira lo que dice en Marcos 7. Marcos 7, versículo 21 al 23. Fíjate lo que hay en el corazón. Y por eso Dios venía a sanar los corazones. Porque de dentro del corazón, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, el Señor Jesús dice, yo he sido enviado para sanar a estos enfermos, a esta enfermedad que tienen en el corazón, que no es otro más que el pecado que abunda en la vida del ser humano. Y Dios lo sabía. Por eso envió a su Hijo a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a esos cautivos. Dices, yo soy libre, nunca he estado prisionero, nunca he estado en la cárcel, a lo mejor de esa manera no, pero ¿qué tal? Eres prisionero de tu mente, de tu corazón, y que eso te lleva a pecar delante de Dios, porque nuestro cuerpo habitualmente desea lo de este mundo, desea lo de lo que te ofrecen tus ojos, lo que te ofrece el mundo. Constantemente está prisionero de esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo carnal. Y si el Espíritu no viene y te da libertad, por ti mismo no lo vas a poder lograr. Por ti no lo vas a poder lograr. El mismo Pablo siendo un instrumento en las manos de Dios, fíjate lo que dice en Romanos 7. ¿Y quién fue Pablo? O sea, como dijera Juan, ni a brocharle sus zapatos ninguno de nosotros pudiera hacerlo con Pablo, mas sin embargo, fíjate la exclamación que decía el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, decía, mira, con el hombre interior me deleito en la presencia de Dios. Como ahorita a lo mejor alzabas tus manos al escuchar la alabanza, levantabas tus manos, te ibas a la misma presencia de Dios. Pero cuando abres tus ojos, cuando te das cuenta, cuando sales allá afuera, ves que los miembros de tu cuerpo se rebelan contra esa ley de tu mente, se revela contra el espíritu, tu cuerpo desea el pecado, ¿sí? Y muchos son esclavos del pecado, porque no nada más es desear, es llevarlo a cabo, y muchos son esclavos, hermanos. Tristemente sucede hoy en día que muchas personas son esclavas de ese deseo, son esclavas de ese pecado que está ahí en el cuerpo. Y Jesús vino a dar libertad a esos cautivos. ¿Para qué? Para que escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos, a voluntad de quién, del diablo. Sí. Pero Jesús, estamos viendo en Lucas, dice que Él vino a pregonar libertad. O sea, Él vino a poner esa palabra delante de ti. ¿Para qué? Para que tú seas el que tomas la decisión. O sea, Él no dijo, te voy a obligar. No, dice, viene a pregonar libertad a los cautivos. La decisión final tú la vas a tomar.
si escuchas a la voz de Dios o no. Pero también dice que vino a dar vista a los ciegos. O sea, no únicamente dar libertad, vino también dar vista a los ciegos. Sí, a esos ciegos físicos, pero también a los ciegos espirituales. Fíjate, Mateo 15, versículo 21. El Señor estaba predicando, andaba predicando, el Señor andaba por todas partes predicando, y cuando había oportunidad de sanar al enfermo, de sanar al ciego, Él lo hacía. Él no únicamente venía hablando, venía haciendo. No es como muchos de nosotros que hablamos. No, Él venía haciendo. Fíjate en el versículo 31, dice que Él venía predicando y había multitudes. Y en el versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, el Señor Jesús venía con este propósito de dar vista a los ciegos, pero no únicamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales también. Juan 9, y aquí es donde, a lo mejor es donde muchos tropiezan con este tipo de palabra. Juan 9, 39 al 41. Dijo Jesús, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios y palabras del mismo Señor: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Ya vimos cómo se cumplió la palabra, pero también, y los que ven, sean cegados. ¿A quién les estaba hablando? Bueno, Jesús había hecho un gran milagro. Había sanado a un ciego físico, ¿sí? Y los fariseos, los religiosos, como hoy en día hay bastantes y abundan por todas partes, querían ver en qué agarraban al Señor Jesús. Por eso la palabra que está hablando aquí es para el religioso, para aquel que no quiere ver. Dice, y los que ven, sean cegados. Fíjate la contestación de los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Y qué les contesta el Señor? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es que eso yo ya lo sabía, es que eso que me estás hablando, a lo mejor yo ya había escuchado, ¿sí? Bueno, pues si ya estás haciendo la voluntad de Dios, qué bueno. Si ya cayeron las escamas de tus ojos, qué bueno. Pero si no, ten cuidado, porque el Señor Jesús dijo, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, si la palabra de Dios que has escuchado en otro lugar o a lo largo de este tiempo no ha venido y hecho cambios en tu forma de vivir, puede ser este texto para ti, ¿sí? Tu pecado permanece. El Señor Jesús veía más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que tus ojos pueden ver. Por eso les hablaba de esta manera a esos religiosos. Pero también dice que vino a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Aquel afligido, aquel perseguido, aquel que a lo mejor ya no encuentra la salida. Bueno, el Señor Jesús vino como redentor, como libertador de esos oprimidos, de esos perseguidos. Dios había mandado a muchos profetas a proclamar la libertad, pero Cristo fue el único que tenía toda la autoridad de poder perdonar pecados, de poder cambiar las vidas, de poder poner en libertad a esos oprimidos. ¿Por qué? Por el pecado, por la amargura, por el odio, por el rencor. Es que desde chiquito sufrí mucho, es que mis padres me hicieron esto, es que
que mi mamá me hizo esto, y ahí lo tienes muy presente, pero ya recibiste la palabra de Dios, pero ya te sientes cristiano, ya perdonaste, pero no has olvidado, y apenas te acuerdas de eso, y hay personas que hasta lloran, hermanos. Hay personas que hasta lloran cuando la vida, la familia les ha hecho algo, hay ese rencor, ese odio. O aquellos que a lo mejor hoy te preparas para venir, pero en la semana has caído en algún pecado escandaloso, a lo mejor te tomaste una cervecita, te fumaste un cigarro, ahí en tu trabajo al cabo nadie te ve. ¿Sí? Tuviste una discusión con una persona, te peleaste con tu jefe, te peleaste con tu compañero, y hoy vienes y alzas tus manos delante de Dios. Pero el Señor Jesús tiene esa autoridad para poder sanar tu alma, para poder quitar ese pecado. Por eso Él decía en el versículo 19, dice: vengo a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabes cuál es ese? ¿A qué año se estaba refiriendo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel normalmente trabajaba 6 días a la semana, y el séptimo era el día de reposo, ¿sí? Pero había un día de reposo muy especial. Fíjate, después de guardar todos los días de la semana, cada 7 años o cada 6 años, el séptimo lo dejaban libre, sus tierras, dejaban libre todos sus sembradíos para que la gente pudiera comer. Y eso era un mandamiento de parte de Dios para todo el pueblo de Israel. Pero de ahí contaban 7 años de jubileo, que le llaman, para llegar al año 50. O sea, cada 50 años esto era muy especial. A ese año 50 el Señor se está refiriendo a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabes por qué estaba hablando de este año agradable del Señor? Porque en ese año 50 los hacendados, los que tenían criados que pertenecían a él, al hacendado, les daban libertad con toda su familia. Si se habían casado ahí, ellos le daban libertad a ese trabajador. Por eso el Señor Jesús dice: vengo a predicar el año agradable del Señor. O sea, vengo a predicarle las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que haya libertad. Y tenía esa autoridad el Señor, y la tiene. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate, es una nueva criatura. Dice, se cambia, o sea, es el mismo hombre cambiado por el poder de Dios. A ver si lo alcanzamos a entender, hermanos, porque esto a veces es difícil de explicar y difícil de entender. No es otro hombre, sino que ha sido cambiado por el poder de Dios. Dios en su grande misericordia lo ha cambiado, y muchos de los presentes pudieran decir amén. ¿Por qué? Porque después de conocer a Jesús han sido cambiados, y vemos ejemplos muy grandes a través de la Escritura. Tú ves a un Pablo sacando a las mujeres y a los hombres de las sinagogas, de los cabellos, arrastrándolos, matando a la gente, y tú lo ves como cuando se encuentra con Jesús, el mismo Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, se rinde ante la presencia de Dios, y de ahí Pablo es hecho. Es otra persona después. En lugar de ir por esa gente a sacarla de las sinagogas, quería traer a esa gente para que llenaran esas sinagogas y escucharan la palabra de Dios. Fíjate qué diferencia es la clase de persona antes y después de conocer al Señor. Pero muchos de nosotros eso como que lo hacemos a un lado, hermanos. O sea, como que no tenemos en mente lo que Dios puede hacer con tu vida, lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Se nos pasa el momento de decir:
A lo mejor estar en la presencia de Dios es más deleitoso que a lo mejor estar pensando en irme al parque, en irme a disfrutar ahorita a lo mejor un buen café, una buena cafetería, estar con la familia. Si tan solo, hermano y hermana, si tan solo alcanzáramos a ver lo que Moisés vio cuando tuvo enfrente a Dios, hablándole, cuando tuvo a Dios hablándole ahí, diciéndole, mira, tú vas a ser el que vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Moisés lo escuchó y dijo, bueno, sí, está bien, Señor, sí. Pero ya después, yo creo que el Espíritu de Dios vino a la mente de Moisés y le dice, a ver, Señor, tú me estás diciendo que yo lleve a este pueblo a la tierra prometida. Tú me estás diciendo que yo los saque de aquí, que los lleve. Pero, ¿quién va a ir conmigo? Ahora, si tú ves esta escena de Moisés, porque Moisés ya había caminado con Dios un tiempo, ya había sido otro, ya estaba cambiado, ya no fue el Moisés aquel que cuando vio que estaban maltratando a un judío, un egipcio estaba maltratando a un judío, llegó Moisés y ¿qué dice? ¿Por qué? Porque quiso defender al de su pueblo. Bueno, todo eso había pasado en su vida. Pero entonces Dios toma la vida de Moisés y le dice, ¿tú vas a llevar al pueblo de Israel? Sí, Señor. Pero ¿quién va a ir conmigo? Dice. Éxodo 33, versículo 12, 13 y 14. Dice, ¿quién va a ir conmigo? Y le dice, Moisés le pregunta a Dios, ¿acaso tú vas a ir conmigo? O sea, dice, ¿quién? Si tú me dices quién va, entonces voy a obedecer ciegamente a tu palabra. Pareciera que muchos de nosotros quisiéramos tener esa misma experiencia que tuvo Moisés, hermanos, que tuvo Moisés en este pasaje. Ojalá tú tuvieras esa visión, ese deseo. Fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque Moisés dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Sí? Entonces, dice Moisés, a ver, si yo soy tu siervo, si yo he hallado esa gracia contigo, imagínate a Moisés platicando ahí con Dios o altercando, ¿no? Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. A ver, entendamos un poquito el pasaje. Dice, mira, si yo he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino. A ver, pero si te está diciendo que tú vas a llevar a ese pueblo, tú vas a llevar a esa gente a la tierra prometida, ¿cómo que te muestre el camino? O sea, ¿acaso dudaba de la palabra de Dios? ¿Acaso dudaba de que el Señor ya le había mostrado? Bueno, y todavía Dios en su grande amor y en su grande misericordia dice, mira, mi presencia va a ir contigo. ¿Estás conforme con eso? Mi presencia irá contigo y te daré. Llega a este versículo 15. Aquí es donde lo debemos de meditar y de razonar. Fíjate, Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, qué gran verdad, hermanos, qué gran verdad está poniendo la palabra, está poniendo Moisés delante de Dios. Si tan solo, fíjate bien lo que te voy a decir, si tan solo esa idea, esa mentalidad la tuviéramos cada uno de los que estamos aquí, o sea, si tú antes de hacer las cosas le dijeras a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a este trabajo, yo no voy a ir a esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a comprar aquello, yo no voy a
a obtener este compromiso. O sea, ¿qué estaba diciendo Moisés? Él apreciaba tanto la presencia de Dios que decía, si tu presencia no está conmigo, no quiero moverme de aquí. ¿Para qué me mueves? Y muchos nos damos de topes. ¿Por qué? Porque primero hacemos las cosas. O sea, primero tomamos la decisión y ya estamos en ese problema, ahora sí, Señor, ayúdame. Ahora sí, sácame. Pero ¿cuánto nos ahorraríamos, hermano, si tuviéramos la mentalidad de Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no quiero moverme. Si tú no vas conmigo, ¿para qué me muevo de aquí si aquí estoy en tu presencia? Pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Hacemos al revés lo que escuchamos, ¿no? Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Sí? Ahora, fíjate bien que aquí Moisés no está hablando de todo el pueblo. Al final sí se refiere a ellos, pero por ejemplo aquí fíjate, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, o sea, no está diciendo, si tu presencia no va con nosotros como iglesia, no. Moisés estaba anhelando la presencia personalmente él. Si tu presencia no ha de ir conmigo, pero ¿cuántos de nosotros hacemos bueno? Y a veces nos excusamos y hablamos por toda la iglesia, por todo el grupo. Ay, Señor, que tu presencia vaya con mi esposa, que vaya conmigo. ¿Sí? Pero cuando lo hacemos personal, o sea, Señor, si tu presencia no va conmigo hoy a surtir la despensa, hasta para eso tengo que consultar a Dios. Sí. De veras, hermano. El que es fiel en lo poco, dice la Escritura, en lo más va a ser fiel. O sea, ¿cómo te va a llevar Dios a que le vayas a predicar a una persona, a otra colonia, a tu comadre, a tu conocido, a tu hermano que necesita tanto, a tu hermana que necesita, a tus papás? ¿Cómo te va a llevar a otro lado si no eres fiel en lo más poco? Si no pones todo en las manos de Dios. O sea, ¿cómo? Entonces vemos cómo el Señor Jesús venía hablando las buenas nuevas, porque traía esta mentalidad, ¿sí? Y fíjate con qué termina Moisés este pasaje. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. Aquí ya está poniendo también al pueblo, dice, sino en que tú andes con nosotros. O sea, ¿en qué te vas a distinguir de los demás? En que la gente diga, no que tú lo digas, en que la gente diga, sí conoce a Dios. Sí tiene el temor de Dios, pero ese temor reverente, ese temor que lo lleva a glorificar a Dios con su vida. Entonces, ¿qué dice la Escritura? El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahí se ve la diferencia, hermanos. Ahí se ve la diferencia, no en que sepamos mucha palabra, no, en que vivas esa palabra que tú sabes. Por eso el Señor Jesús venía, se vengo a poner en libertad a esos oprimidos, ¿sí? Vengo a cambiar esos corazones tan duros, tan difíciles, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas todas pasaron? Pues aquellas, las que venías arrastrando. A lo mejor te conocían por irresponsable, por chismosa, por aquella persona mal hecha. Y en todas las áreas, hermano. O sea, en todas las áreas, en tu trabajo, en tu casa, al hacer tu quehacer, en tu trabajo, cómo desempeñas tu labor. Hermanos, si cada persona tuviera ese temor reverente, esa persona fuera muy apreciado en el trabajo que estás desempeñando, fuera muy apreciado ahí el trabajo que desempeñas como obrero, como chofer, como el que hagas como comerciante.
¿sí? Como maestra, como maestro, la profesión que tú tengas. Un cristiano debe de ser apreciado donde quiera que se vaya, porque tiene que verse la diferencia. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No, es que yo me quedo donde me enseñó mi papá, mi mamá. Pues tu mamá te enseñó, a lo mejor si vienes de padres alcohólicos como los míos, irresponsabilidad, mal hecho, malas palabras, ¿sí? Es que somos mexicanos, por eso llegamos tarde. El que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. O sea, no hay pretextos. Es que se complica tanto. Pues hermano, hay que ser prevenidos, hay que ser precavidos. ¿Sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Ese era el mensaje que traía el Señor y es el que trae. ¿Sí? Ahora, ahí en 2 Corintios 5:18, fíjate, y todo esto dice, fíjate, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto, o sea, ¿de quién va a venir esa responsabilidad, esa amabilidad? ¿De quién va a venir ese cambio que viene a la vida del cristiano? De Dios. Dios es el que quiere hacer las cosas, el que está buscándote para cambiar tu vida, para cambiar tu forma de hacer las cosas. Él es el origen del cambio. No eres tú, es Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios mismo hizo el cambio, hizo la transacción. ¿Cuál transacción? Bueno, Él dio a su Hijo para pagar por tu irresponsabilidad, por tu pecado, ¿sí? Por tu vicio, para pagar. Él fijó el precio que tenía que pagar. Dijo, bueno, el hombre tiene que pagar por su actitud, el hombre tiene que pagar por su pecado. Bueno, ¿qué vamos a hacer a ese mundo pecador? Fíjate el versículo 19 de este mismo capítulo, 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, entendamos esto, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Bueno, Dios estaba cobrando ese pecado que había delante de Él a través de la vida de Jesucristo. Él envió a su Hijo para que su Hijo pagara, ¿sí? Para que su Hijo pagara por el pecado tuyo y mío. ¿Y cómo lo hizo? Lo sacrificó en la cruz del Calvario. O sea, es Dios quien toma la iniciativa de reconciliar al mundo. No es el mundo, no eres tú, es Dios el que quiere que te reconcilies con Él. Ahora, el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, fíjate, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Dios ya puso el medio, ya puso a la persona para que ahora tú pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que ahora tú voltees a Cristo y veas que Él ya lo hizo todo. O sea, Dios ya hizo su parte, tomar la decisión. Ahora te toca a ti tomar esas decisiones, ¿sí? Ahora te toca a ti y a mí hacer nuestra parte. Y termina este capítulo con un versículo pues muy conocido, que a veces a lo mejor hasta lo recitamos en algunos lugares, pero que no lo entendemos. Fíjate, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que a veces no entendemos, hermanos. Este tipo de textos no es fácil de entender, ¿sí? Porque han sido tan alterados o tan disminuidos en las religiones que a veces no alcanzamos a entender. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado. Y fíjate bien, quisiera explicarte un poquito esto. La palabra dice que no lo puso en condición de pecador. Jesús nunca pecó. Y Dios no lo puso como un pecador. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? O sea, ahí en la cruz del Calvario, el Señor cargó en él todos los pecados del mundo, los tuyos y los míos, ¿sí? Para que tú tuvieras, pero no lo hizo pecador. O sea, Jesús nunca pecó, Jesús nunca fue pecador. Entonces lo hizo pecado, o sea, su vida, ahí estaba Jehová nuestro Dios estaba descargando toda su ira, todo el castigo que iba a llevar cada uno de nosotros. Si pudiéramos pagar el pecado, bueno, ese castigo que recibió Jesús era para ti, era el que lo merecía. Merecíamos ese castigo por nuestros pecados. Bueno, Jesús lo pagó por ti. Es como si tú vieras que a lo mejor tu esposa o tu niño tuvieran la necesidad de recibir un miembro de su cuerpo, un riñón, el corazón, y que nada más tú se lo pudieras dar, pero tú estabas consciente de que a lo mejor si le dabas ese miembro ibas a morir. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sí lo hacía por un hijo, por una esposa, por un hermano, por un papá, por una mamá. Bueno, Jesús dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Porque para eso fui enviado, dice. Ahora, ¿qué te queda a ti y a mí? Analizar esta situación. Si entendemos bien este texto, ese paralelismo que el apóstol hace en este versículo, podemos ver lo siguiente. Del mismo modo, fíjate bien, del mismo modo que Cristo, no siendo pecador, fue hecho pecado y le fue cargado el pecado de todos nosotros, de todo este mundo, bueno, así como Él fue hecho pecado por nosotros, también es justicia para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En virtud del cambio divino, ¿sí? Al ser pecadores, en la vida de Cristo Jesús cargó todos nuestros pecados. Ahora tú y yo somos justos. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo Jesús. Por esa justicia divina. Ahora tú eres justo porque se nos carga esa justificación de Cristo en nuestra vida. A todo aquel que lo quiere, hermano. Ahora, ¿cuándo vas a cargar esa justicia de Cristo en tu vida? ¿Cuándo fue cargada esa justicia? ¿O cuándo es cargada esa justicia de Cristo Jesús a nuestras vidas? En la cruz del Calvario es cuando tú te arrepientes y te vuelves a Dios. Cuando alcanzas a entender lo que dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo en mi vida, ¿para qué sigo caminando? ¿Para qué sigo en esta vida sin ti? No, yo quiero que tú me guíes, que tú me dirijas, que tú vayas a mi lado, o que tú vayas en mí. ¿Por qué? Porque ya soy justo delante de Dios, porque Cristo pagó mis pecados. Cuando cambia tu camino, Jesús vino a traer esas buenas nuevas. Fíjate, ahí en Marcos 1:15, así es como comenzó su ministerio el Señor Jesús, hermanos, ¿sí? Fíjate lo que dice aquí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Hoy, en aquel tiempo, el Señor Jesús estaba a punto de irse de esta tierra. Casi 3 años le faltaban, porque estaba empezando su ministerio en el año 30 después de Cristo Jesús. Él murió aproximadamente en el 33, un poquito antes. Pero dice que el tiempo se había cumplido. O sea, el tiempo en que los profetas, Isaías 700 años antes había anunciado que iba a venir el Salvador, ya se había cumplido. Y ya estaba ahí. El tiempo se ha cumplido, dice. O sea, el calendario profético, en ese calendario profético había una fecha establecida para la venida del Señor Jesús.
para que el Señor Jesús viniera como redentor del mundo, como salvador de este mundo, para que apareciera ese redentor. Bueno, pues ya había llegado, dice Marcos, el tiempo, pero dice, el reino de Dios se ha acercado. El rey estaba presente, estaba ahí enfrente de la gente y estaba haciendo un ofrecimiento a la nación judía, a la nación de Israel, porque el reino se había acercado a ellos, porque el rey estaba presente. Hoy estamos a punto de que vuelva por segunda vez. Los tiempos se están cumpliendo y tú ves a cada día cómo la Escritura se está cumpliendo una a una, las profecías que dejaron los profetas, que el mismo Señor Jesús dejó establecida, una a una se está cumpliendo. El reino está por venir. Ahora, ¿sabes cuál reino va a venir? El reino milenial de Cristo Jesús, donde Él va a reinar. Bueno, a esta gente le estaba diciendo, arrepentíos y creer en el Evangelio, creer en esa palabra, creer en el mensaje que les traigo, les decía el Señor Jesús. O sea, cambia. ¿Qué mensaje le estaba diciendo? Cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de pensar, cambia tu mentalidad y pon tu fe en Cristo Jesús. Ese era el mensaje que les estaba dando básicamente, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quieres entrar, Señor, ¿quién va a entrar a tu reino? Yo quiero entrar, dame manos limpias. Y algunos ya pudieron cantar al final también y dijeron, tengo manos limpias, ya puedo entrar a ese santuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has cambiado mi corazón, porque ahora ya amo a mi familia, ahora ya me doy por mi familia, ahora ya me doy por el hermano, por la hermana, ahora ya no ando viendo en qué va a tropezar el hermano, en qué va a tropezar la hermana. Ahora ya no estoy mirando a ver en qué lo agarro, en qué agarro al joven, a la señorita. No. Decíamos, ya puedo amar. ¿Sí? Ahora ya puedo amar. ¿Será verdad, hermano? ¿Será una realidad todo eso que a veces por emoción, que a veces porque está bonita la alabanza, abrimos nuestros labios, levantamos nuestras manos y le decimos, sí, Señor, ya puedo entrar? ¿Será cierto, hermano? Si hoy viniera el Señor, ¿ya pudieras entrar, hermano? Tú te conoces, ¿sí? Tú sabes cómo estás delante de Dios. Bueno, el Señor Jesús les decía eso. Mira, ya quítate eso que te está estorbando. Pero hoy en día, desafortunadamente, en muchos lugares el mensaje no es el que se da. No es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No. Ahora ya te rebajan la palabra. Ahora ya te dicen, mira, acepta a Jesús y poco a poco tu vida va a ir cambiando. Y si te mueres antes de que se complete ese poco a poco, hermano, ¿qué va a pasar contigo? Si te mueres antes de que se termine ese proceso, pero la idea es llenar los lugares, no es salvar las almas, es llenar los lugares. ¿Para qué? Para que entre más ofrenda, más diezmo, hermanos. Realmente eso es lo que los predicadores hoy en día lo están haciendo. No es para poder cambiar la forma de vida que lleva la gente. No es para poder llevarlos a creer en Jesús, a llevarlos a creer en la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesús les decía, arrepentíos y creer en el Evangelio. O sea, el arrepentimiento, ¿sí?, y la fe son dos caras de la misma moneda, hermanos. ¿Sí? Porque no es ese mensaje simplemente. No es ese mensaje de creer aunque no perdones, de creer aunque no te arrepientas, ¿sí?, de creer aunque no restituyas al agraviado. A lo mejor dices, yo ya creo, ¿sí? ¿Cuántas veces ya le pediste perdón a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuántas veces ya, oye, por la vida que llevábamos sin conocer de Dios, ya te reconciliaste con Él? Ya tuviste el valor de ir a hablar con tus padres, con tu papá, con tu mamá y decirles, pues perdónenme, porque a lo mejor he sido desobediente, porque a lo mejor les he faltado.
¿sí? Porque a lo mejor no estoy viendo por ustedes y ya son grandes sus padres. Pero ¿cuántas veces lo has hecho? Pero yo ya acepté al Señor. O sea, aceptar sin perdonar es como arrepentirte sin tener fe. ¿Sí? Me arrepiento, sí, ahora sí ya me arrepentí, ahora ¿qué vamos a hacer? Hay que ir a predicar, hay que ir a hacer esto, a ver, ¿en qué les ayudo, hermanos? ¿Sí? No es por obras. Tiene que ser arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. O sea, por obras nadie va a ser salvo, hermano. ¿Sí? Podemos notar que en la predicación a los judíos, podemos notar que la prédica del Antiguo Testamento, el mensaje que venía directo de parte de Dios para los judíos, estaba muy enfocada al arrepentimiento, hermanos. Muy enfocado. ¿Y sabes por qué estaba enfocado al arrepentimiento? Porque la mentalidad del judío, la mentalidad de los judíos, creían en un Dios verdadero, pero no había la fe en el Mesías. Su mentalidad estaba equivocada, su visión que tenían del Mesías estaba equivocada, ¿sí? Entonces se les predicó mucho arrepentimiento, pero muy poco a confiar en Jesús. Por eso, hasta hoy, muchos judíos no creen en el Señor. La mayoría de judíos no creen en Jesús, ¿sí? En cambio, tú ves en la predicación a los gentiles, ya cuando Pablo, cuando la iglesia primitiva empieza a predicar, se ve mucho la fe. Y hoy todo esto lo han desbalanceado, ¿sí? Porque unos aplican toda la ley y otros se van en que Jesús es todo amor. Y sí es cierto, es amor, pero también no terminan de leer el texto, también no terminan de ver que es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces necesitamos que balancear arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Ese es el mensaje que él traía, ¿sí? Ese es el mensaje que traía. Los judíos conocían a Dios, los gentiles no lo conocían. Por eso se les habló mucho acerca de la vida del Mesías. Por eso se les enfocó mucho a hablarles. Y ese es el mensaje que traía y que tú puedes encontrar en los 4 evangelios. Tú lo encuentras. Mateo 4, versículo 17, es el mismo mensaje que viene en los 4 evangelios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no hay otro mensaje. Y posteriormente te vamos a hablar lo que predicaron los discípulos después de Jesús. Pero este es el verdadero mensaje que trajo Jesús al mundo, ¿sí? Ahora, ¿tú cómo estás aplicando esto en tu vida, hermano? O sea, ¿cómo estás tomando las palabras del Señor Jesús? ¿Sí? Porque el Señor Jesús lo que trataba de decirles es: deja tu religiosidad, arrepiéntete, cambia tu vida, siente tristeza por cómo vives, siente dolor por ese pecado que vienes arrastrando y que crees que nadie lo sabe y Dios sí lo sabe. Dios sí lo conoce, ¿sí? Quita ese conformismo que vienes arrastrando o esa autojustificación que a lo mejor muchos dicen: pues es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo estoy sirviendo en esto. O esa autocompasión que muchos tienen: ay, es que hemos sufrido desde pequeños, es que nos criamos en hogares disfuncionales. O como alguien decía esta semana: es que yo nunca tuve papá. Pues porque no quisiste. La palabra dice que Dios es padre de huérfanos, esposo de viudas. O sea, para todo está la palabra de Dios. Para
todo tenemos que echar mano de Dios. Por eso Jesús les decía todo esto, quítate eso, esa autocompasión que te está haciendo tanto daño. Y el día que digas, ay, yo he sufrido mucho, compárate con el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Y si has sufrido más, entonces sí, no, ten compasión de ti. Mas sin embargo el Señor Jesús no fue así, ¿sí? Todo esto, hermanos, todo esto, si no lo quitamos de la vida, aunque escuches buena palabra, de nada te va a servir, ¿sí? Si no hay ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesús, esa fe que te va a salvar, esa fe que te va a motivar a hacer todo para la gloria de Dios, que todo lo que hagas, y como te decía, las más pequeñas cosas, ¿sí? No sé si tengan la costumbre, pero yo creo que sería muy bueno que sobre todo los matrimonios y aún las hermanas que no tienen esposo, decirle, Señor, pues yo voy a ir a trabajar, pues voy en tu nombre, Señor, y permíteme hacerlo, mi trabajo lo mejor que pueda, para que te glorifiquen a ti, para que te den la gloria a ti. Señor, voy a ir a visitar a tal persona, pero que las palabras que yo lleve, que sean vida para esa persona. No lo hagas después de que ya vienes de regreso y apenas te estás acordando de que tienes que ponerlo delante de Dios. No es así. Sí. Por eso Jesús, que veía más allá, les decía a los religiosos, tú tienes que hacer a un lado todo esto, ¿sí? Hasta que alcances a entender lo que Jesús hizo por ti. Hasta que alcancemos a entender cómo tenemos que amar a los demás. ¿Cómo? Como Jesús te amó. Y cómo Jesús te amó a tal grado que puso su vida por ti. Decía el hermano en la administración hace un momento, se resumen todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Cuando tú entiendas esto, amar a Dios sobre todas las cosas, vas a hacer lo que te estoy diciendo. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. ¿Sí? Señor, en tu nombre voy a hacer mi comida de este día. También, sí, ¿sabes por qué? Porque le vas a dar alimento a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Sí, a tus hijos son hijos de Dios, tu esposo es hijo de Dios. ¿Cómo atenderías a Jesús si llegara a tu casa? A ver, hermana o hermano, vengo a comer a tu casa. Yo estoy seguro, hermanos, que no agarrarías lo primero que te encuentres. Lo harías con mucho cuidado. Lo mejor que tuvieras, se lo ibas a poner delante de Jesús. ¿Por qué no lo hacemos con nuestra propia familia? ¿Por qué no lo hacemos con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Por qué no hacemos eso? Señor, si tu presencia va conmigo, pues yo voy. Pero si no, no quiero moverme de aquí, dijo. Señor, si tu presencia no está respaldando lo que yo hago, no me muevas. Lléname de tu presencia primero. Y verán cómo su mentalidad va a cambiar. El Señor dice, arrepentiros y creer en el Evangelio. Ese es el verdadero mensaje del Señor Jesús. ¿Cómo lo estás aplicando tú? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque a cada momento tú nos sorprendes, a cada momento tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. No únicamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, sobre todo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, esas palabras que Moisés te dijo. Si tú no vas conmigo, si tu presencia, Señor, no está en nuestra vida, ¿de
qué sirve todo lo que hacemos, Señor? Padre, tu santa presencia invada nuestras vidas, Señor. Llene tu Espíritu Santo a cada persona, Señor, que escucha tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo venga a aquellos que están quebrantados, aquellos que están oprimidos, aquellos que no tienen la libertad, amado Dios, para alabarte, para bendecirte. Tú eres la libertad hoy en este día, llevándolos a un arrepentimiento y una fe en ti, amado Dios. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Ahora ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Pero ayúdanos a hacerlo, Señor, estando conscientes de la importancia que es tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por los ejemplos que diste, Señor, y que no venían plasmados en un papel, Señor, sino que tú los trajiste a la mente, Señor. Gracias, amado Padre. Confiando en que tu palabra no regresa vacía, Señor, que cumpla el propósito para lo cual es enviada, Señor. Muchas gracias te doy. Gracias, Señor. Termina tu obra en nuestras vidas, Padre. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, perdón de las tinieblas por ti. Que así sea, Dios. Queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Amén, Señor. En Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Que así sea, amado Dios. Que tú vengas a dar libertad, Señor, a todos aquellos que están cautivos, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Aquellos que a lo mejor han escuchado por largo tiempo tu palabra, Señor, pero que no la han puesto por obra. Señor, esa libertad, Señor, que solamente tu Espíritu Santo trae a las vidas, Dios. Ayuda, Señor, a aquel que quiere hacer tu voluntad, Padre.